palabra del Señor y que el mensaje llegue a su corazón. Amén. Gloria al Señor, y quiero en esta hora invitarles a que abra la palabra de Dios en el libro de San Juan. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo capítulo 21, versículo 15. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más? Gloria al Señor. ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a orar para que el Señor hable a su vida. Amén. Gloria al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, Rey de gloria, Señor amado, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, Señor, que el ministerio de tu palabra, Señor, haga la obra en cada corazón, Dios mío. Que tú me des la sabiduría, Señor amado, que tú me des la gracia, Señor, la gracia divina de tu Santo Espíritu, Señor, para así poder entregar el mensaje, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor. Instrumentos somos en tus manos, Señor. Tuya es la palabra, Jehová Dios. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, y habla conforme a la necesidad de cada joven, de cada hermano, el cual ha venido, Señor, y quiere, Señor, de que tú le hables, que tu palabra, Señor, sea el mensaje que aquel hermano necesita en esta tarde, Señor amado. Padre Santo, usa mi vida, tu Espíritu Santo esté sobre mí, Dios mío. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede colocarse cómodo. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Quiero compartir la palabra de Dios en esta tarde bajo el tema, y es una pregunta. Gloria al Señor. ¿Amas a Dios? Gloria al Señor. En esa parte, gloria al Señor, vemos que nuestro Señor Jesucristo se reunió con los apóstoles. De por sí Él le gustaba tener esa clase de reuniones, de compartir con sus discípulos, de una cena, de poder quizás ahí compartir como una familia que eran como hijos de Dios. Y Él le agradaba esto. Pero el Señor Jesucristo, estando en una reunión con sus discípulos, le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y así Pedro le dijo: Señor, te amo quizás. Pero el Señor Jesucristo volvía y le preguntaba: Pedro, ¿me amas? O sea, el Señor quería como probar a Pedro si lo que decía con sus labios era verdad. Y por eso le preguntó por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y así la tercera vez, hasta que Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Gloria al Señor. ¿A qué quiero ir? Alabado sea Dios, de que muchas veces nosotros decimos amar a Dios simplemente de labios. El Señor Jesucristo quería probar a Pedro si de verdad Él lo amaba con todo su corazón. Y lo puso a prueba y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y al final Pedro tuvo que ser sincero con nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: Señor, tú lo sabes. Tú conoces mi vida, tú sabes si en realidad yo te amo. Por eso el Señor Jesucristo le decía: si me amas, apacienta mis ovejas. Porque si vemos cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y lo mataron y lo metieron allá en la cueva, Pedro lo que dijo fue: se acabó todo. Cogió sus redes, su barca, volvió a la pesca, se olvidó de lo que el Señor Jesucristo le había encomendado. Le había encomendado de que lo que
era el predicar el mensaje de salvación, no se podía parar, de que eso se debía llevar a cabo hasta que Él volviera. Pero murió nuestro Señor Jesucristo, lo mataron y Pedro se olvidó. Y así nosotros, el ser humano puede decir, sí, yo amo a Jesús. Nosotros, usted y yo, puedo decir, ¿qué pasaría si en esta hora el Señor Jesucristo viniera y con voz audible le preguntara a usted, joven, ¿me amas? Le preguntara a usted, dama, ¿me amas? Le preguntara a usted, caballero, ¿me amas? Y que volviera y le preguntara, ¿me amas de verdad? Y que usted con sus labios pudiera decir, sí, Señor, te amo. Pero ¿qué pasaría si el Señor le dice, pero si tú dices que me amas, ¿por qué no obedeces mi palabra? ¿Por qué tú no guardas mi palabra si en tus labios tú dices amarme? Y simplemente esto no es, la vida cristiana no es simplemente de decir que yo amo a Dios o que yo llevo una vida de santidad o una vida de rectitud, sino una vida de demostración con actos de que yo verdaderamente amo a Dios. De que yo sí respeto, de que yo sí amo, de que yo sí valoro el sacrificio que nuestro Señor hizo allí en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios dice que el que ama a Dios, la palabra de Dios guarda. ¿Sí? Usted dice que ama a Dios, pero quizás uno ve muchos hermanos o jóvenes, personas que uno los ve que se congregan y vienen al culto, pero quizás dentro de sí uno no ve un cambio. Y uno le pregunta, ¿amas a Dios? Sí, yo amo. Jesús es mi Salvador, Jehová es mi Dios, pero tú ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no guardas la palabra de Dios? ¿Por qué no buscas consagrarte más a Dios? Gloria al Señor. Hay un salmo en el cual dice, el Señor le dice, y podría decirle a usted en esta hora que el Señor nos habla, y le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Para amar a Dios sinceramente, y que no sea palabrerías, que no sea de labios, sino de nuestro corazón, hay que entregarle nuestro corazón, nuestra vida a Dios. De decirle, Señor, aquí está mi corazón, lo entrego. Entrégale tu corazón a Dios por completo, que Dios puede llenar tu corazón de temor, de reverencia a Dios, y que usted pueda decir, Señor, mis actos, como yo vivo, eso habla, eso dice, aunque quizás no hable, pero su actuación está diciendo de que usted sí es hijo de Dios, de que su Dios sí es Jehová Dios, que es el Señor Jesucristo, de que usted sí le sirve a Él. Porque hoy en día hay muchos dioses. Hay muchos dioses, pero un verdadero Dios, un solo Dios verdadero, al cual es el que le servimos nosotros, el cual es el que le adoramos, el que glorificamos. Pero muchas personas cambian, o quizás el Dios de nosotros en ese momento lo tienen solo de nombre, pero el verdadero Dios no es el Dios de nosotros. Su Dios quizás es otras cosas, la fama, se interesa más por las cosas del mundo, porque lo alaben, porque lo tengan como en alta estima. Pero el que tiene a Dios, al Señor Jesucristo por Dios, no busca las cosas terrenales, no busca la vanagloria de la vida, busca ser humilde y que pueda agradar a Dios, y que Dios diga, este es mi siervo, este es mi hijo. Cuando Él dice este es mi hijo, es porque Él conoce nuestra vida. Gloria al Señor. Y podemos ver a través de la Biblia unos jóvenes que el cual ellos no hablaban quizás tanto, sino que iban con demostraciones y decían con sus actos, yo amo a Dios, yo respeto a Dios, yo no traicionaré a Dios, yo no cambiaré a mi Dios. Así como muchas personas hoy en día cambian a nuestro Dios por cualquier cosa de la vida, por un placer
por placeres de la carne, por placeres de la vida, cambian a Dios, porque en verdad Dios no está en su corazón. Quizás usted viene al culto porque en su pensamiento o en su conocimiento usted sabe de que hay un Dios y que viniendo al culto pues se puede obtener salvación. Y sí, viniendo al culto, escuchando palabra de Dios, se puede obtener salvación, pero guardándola, obedeciéndola, no solo oyéndola, no solo ser oidores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Así se logra la salvación. Quizás usted es un simpatizante, viene al culto, pero no afirma su vida a Dios. ¿Por qué usted no se afirma delante de Dios, joven? ¿Por qué usted no se afirma delante de Dios, dama? Porque quizás usted no ha abierto su corazón a Dios y el Señor le reclama, hoy le dice, dame tu corazón. Yo quiero cambiar tu vida, yo quiero cambiar tu corazón. Yo quiero que usted lleve una vida de felicidad. Yo quiero que todas esas tristezas, esas confusiones que usted tiene se vayan. Yo quiero que usted lleve una vida de prosperidad espiritual, prosperidad económica. Dios quiere bendecirte. Pero ¿por qué usted está estancado? Porque usted en realidad su corazón no lo ha entregado a Dios. No se ha humillado a Dios, quizás en el altar, en su casa, no se humilla y le pide a Dios que cambie su corazón. Alabado sea Dios. Si vemos, gloria al Señor, en el libro de Daniel, podemos ver, alabado sea Dios, a tres jóvenes y podríamos hablar de Daniel, un joven, gloria al Señor, que amó a Dios, que fue fiel a Dios en todo momento, aunque quizás el diablo en muchas oportunidades quiso callarlo, quiso avergonzarlo, puso a prueba a ver si era que de verdad amaba a Dios. Alabado sea Dios. El pueblo de Israel se había olvidado de su Dios, había traicionado a su Dios, se había vuelto al pecado, se había vuelto a los ídolos. Olvidaron a Dios y a causa del pecado, de la rebelión contra Dios, el Señor los entregó cautivos. Y gloria al Señor, el versículo Daniel 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió, por causa de la rebelión de Israel, que Nabucodonosor viniera y se los llevara cautivos. Y así se los llevó. Y lo que hizo aquel rey, quizás buscó personas de las más sabias, de lo que tuviera como más sabiduría, conocimiento, o de lo mejor que hubiera en Israel, y se los llevó cautivos. Y esa cautividad se la permitió Dios a Israel por causa del pecado. Pero aún así, la misericordia de Dios con el pueblo de Israel ha sido grande, que el Señor le ha prometido cosas, que muchas naciones se han levantado contra el pueblo de Israel, siendo Israel un pueblo pequeño, donde nació en un desierto con pocas personas, y muchos países, grupos terroristas se han levantado contra Israel y han querido destruirla, pero no lo han logrado, porque a pesar de que Israel muchas veces se apartó de Dios, el Señor en su grande amor y en su misericordia tenía ahí la misericordia y los perdonaba. Siempre se levantaba alguien que les llevara un mensaje, o siempre en medio de la multitud de hombres pecadores, en medio de una generación perversa, habían 3 o 4, habían pocos que seguían siendo fiel a Dios. Daniel y sus 2 compañeros, a pesar de que la mayoría de su pueblo, de sus hermanos, se habían pervertido, habían olvidado a Dios, esos jóvenes seguían siendo fieles a Dios. Y quizás lo que Dios le había entregado a todo Israel, muchos lo habían perdido. Pero Daniel conservaba lo que Dios le había dado, porque él seguía siendo recto, él seguía siendo íntegro, él seguía guardándose para Dios. Él no se había olvidado de quién era el que lo había salvado en muchas ocasiones, de quién era el que lo había creado.
Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Entonces, la historia de Daniel nos habla de que el rey Nabucodonosor se los llevó y los puso, reunió quizás a los más sabios. Dice la Biblia que reunió, tenía magos, astrólogos, gente con mucha sabiduría. Los tenía aparte quizás para que guiaran su pueblo, para que lo aconsejaran a él. Pero cuando vemos a través de la palabra de Dios que el rey tuvo un sueño y se perturbó y él quería saber qué era lo que estaba pasando. Y él llamó a todos los sabios, los adivinos, y ninguno le podía contar ni el sueño ni su interpretación. Pero a pesar de que Daniel estaba en otra tierra que no era su tierra, allá donde él estaba, seguía siendo fiel a Dios. Usted, a pesar de que quizás salga del templo, salga de este lugar, usted donde vaya, usted debe seguir siendo fiel a Dios. No podemos ser cristianos simplemente en el templo, sino donde vayamos debemos llevar el nombre de Cristo en alto. Daniel, donde iba, donde estaba cautivo, él tenía el nombre de Dios en alto. Gloria al Señor. Y dice la Biblia de que sí, Daniel oró a Dios y pudo dar la interpretación del sueño, pudo darle el sueño y su interpretación. Pero el rey Nabucodonosor, gloria al Señor, a pesar de que Daniel le había dicho esas cosas, pero un día hizo una estatua, otro Dios, el cual no era una imagen, era un ídolo. Y Daniel sabía de que él no la iba a adorar, porque eso era un Dios falso. Era simplemente una estatua que aunque tenía ojos no veía, que aunque tenía oídos no oía, que era algo que el rey había hecho en su ignorancia. Y así, cuando ordenaron tocar trompetas para adorar a esa imagen, él prefirió no arrodillarse. Él seguía diciendo: mi Dios es Jehová, yo en Él he creído, en Él he confiado, Él me salvará, y si no me salva en esta ocasión, yo de igual manera le voy a servir. Alabado sea Dios. Vemos, alabado sea Dios, que este hombre fue capaz de enfrentarse a un rey. Cualquiera diría: uy, no es el rey, a mí me da miedo, yo mejor como que me escondo o me voy, me escapo. Pero este joven fue un joven valiente, el cual tuvo la valentía de enfrentarse al rey, enfrentarse y decirle: yo no voy a adorar a esta imagen, porque mi Dios se llama Jehová, yo en Él confío. Si no me salva, pues yo igual muero creyendo en Él, pero yo sé que Él tiene el poder para salvarme. Él no cambió de Dios, Él siguió firme en Dios. Alabado sea Dios. Por eso quizás hablaba de que usted pueda que tenga a Dios en sus labios, pero en su corazón está Dios. Daniel pudo resistir estas amenazas del diablo porque Dios verdaderamente estaba en su corazón. Gloria al Señor. Y así vemos que este joven alzó el nombre de Dios en muchas ocasiones, a pesar de que el diablo en muchas ocasiones intentó callarlo, pero no pudo. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y todo empieza desde cuando a los tres jóvenes les dijeron que le darían la comida del rey, y él no aceptó eso. Él dijo: aunque estos coman más que nosotros, pero yo seguiré siendo fiel a Dios, y yo sé que Dios nos va a dar la fortaleza y seremos en unos días mejor que aquellos el cual están siendo alimentados por el rey. Alabado sea Dios. Gloria al Señor, al nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Si a usted le da sueño, es porque usted no alaba a Dios, es porque usted se queda callado. Muchas veces llegan al culto y les da sueño, se quedan dormidos, y muchos dicen: no, es el predicador. No es el predicador, es usted que no alaba a Dios, que no glorifica a Dios. Por eso está que se duerme ahí. Glorifique a Dios y el sueño se va. Por más cansado que usted venga, si usted alaba a Dios, el sueño se va. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y
cuando cambió de rey, siempre la gente sabía, en medio de ese pueblo extranjero, la gente empezó a conocer de que habían unos jóvenes llenos de sabiduría, llenos de gracia, llenos de temor de Dios, que eran jóvenes que Dios usaba grandemente y tenían, ya todo mundo los conocía como hombres de bien. Como hoy en día el mundo nos conoce a nosotros como personas diferentes, como personas de bien. Así el pueblo conocía a esos tres hombres y podían decir al rey: ahí hay unos jóvenes que pueden dar la respuesta a su inquietud. Ahí hay unos jóvenes que pueden responder a lo que usted quiere saber, porque esos jóvenes no tienen sabiduría humana, tienen la sabiduría del Dios del cielo. Eso no hablan con sabiduría humana, con Dios terrenal, no, el Dios de ellos es el Dios del cielo. Y ellos podían testificar de lo que esos jóvenes demostraban, de que eran hombres de Dios, de que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y que no había cosa que quizás ellos oraran a Dios para que le mostrara, y todo Dios se lo revelaba. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y el Señor permitió que este rey tuviera un gran nombre, Nabucodonosor, que fuera prosperado en gran manera, que tuviera mucha riqueza, gobernar muchas tierras. Pero era un rey que, a pesar de que había visto que había un Dios verdadero que podía salvar, que había salvado a estos tres jóvenes del horno de fuego, a pesar de que había visto la mano de Dios, él seguía insistiendo en adorar estatuas, él seguía insistiendo en adorar otras cosas que no a Dios, al Dios verdadero. Se había vuelto ignorante, se había vuelto necio ese rey, y el Señor le mostró a él mismo de lo que le iba a pasar. Y si el rey, al momento en que Daniel le dijo: rey, el sueño que usted ha tenido del árbol, de aquellas cosas que llegaba hasta el cielo, eso quiere decir que ha sido el poder que Dios le ha dado y todas esas cosas, pero su interpretación también dice de que como usted no glorifica a Dios, de que como usted se rebela contra Dios, a usted le va a pasar esto y le va a pasar lo otro. Le dijo de que si no se humillaba a Dios, que iba a comer pasto como los bueyes, de que le iba a salir, dice, gloria al Señor, cabellos como de tal manera como si fueran plumas, de que iba a estar en un potrero como un animal. A pesar de que Daniel le advirtió a aquel rey, siempre era necio, no obedecía, pudo haberse arrepentido. Así como muchas veces Dios nos habla a nosotros: arrepiéntase, vuelva hacia Dios, conviértase a Cristo. Cristo es vida eterna, Cristo es salvación, Cristo trae una vida de felicidad a nosotros, Cristo trae orden a una familia, a un hogar, a nuestras vidas, hace de que nosotros llevemos una vida organizada. Y pues el rey no quiso, simplemente siempre rechazó el mensaje de Dios, el mensaje que aquel jovencito le daba. Un joven que busca a Dios, a pesar de que quizás sea adolescente, pero si usted busca a Dios, lee la Biblia, usted puede ir y aconsejar a una persona mayor, quizás una persona que tenga 50, 60 años, 40 años, que llegue un joven de 18 años, de 15 años a enseñarle: oiga, a usted en el hogar le pasa esto por esto y por lo otro, a usted le ha ido mal porque usted no ha obedecido a Dios. Quizás el hombre en su ignorancia puede decir: usted no ha vivido la vida, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Pero cuando nosotros enseñamos bajo el mandamiento de Dios, si nosotros leemos la Biblia y aquella persona no la lee, no obedece a Dios, le podemos decir con certeza: nosotros tenemos muchas cosas que enseñarle a usted, porque no les enseñamos cosas de nosotros, sino cosas que Dios ha dejado. La palabra de Dios es lo que nosotros enseñamos. Qué bueno es cuando va un joven a una familia destruida y le da el mensaje de Dios.
el mensaje que puede restaurar esa familia. Quizás aquella persona en su ignorancia pues no lo reciba, pero el mensaje que usted y yo llevamos siempre es el mensaje correcto, porque es el mensaje de Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y vemos que este hombre, este rey, a pesar de que se le advirtió de lo que quería, de lo que Dios iba a hacer con él, no lo hizo. Alabado sea Dios. Y vemos en el versículo 4, capítulo 4, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico el Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor tuvo que esperar andar en los potreros como un animal a que Dios lo humillara, lo llevara a lo más bajo después de ser el rey, para reconocer que Dios era verdadero, de que Dios tenía poder. Usted no necesita de que Dios lo lleve a una enfermedad, lo lleve a una calamidad tremenda para que reconozca a Dios. Pero si usted no lo reconoce y hay alguien orando por usted, puede hacer que le suceda esto a usted. Una prueba para que usted reconozca de que Dios sí existe, de que Dios sí es verdadero, de que Dios tiene poder. No espere eso, a que le venga enfermedad o tribulaciones para reconocer que Dios es real. Reconózcalo ahora. Reconozca a Jehová, reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No espere que le pasen cosas que uno no anhela. Pero si usted no busca a Dios y hay alguien orando por usted, Dios en su amor y en su misericordia puede hacer cosas tremendas. Puede tener un trato duro con usted para que usted se humille a Dios. Así usted diga que no, pero aquel hombre pudo decir: ahora sé de que Dios quebranta hasta la persona más soberbia, que hasta el más soberbio Dios lo puede humillar, lo puede bajar, llevar a la condición más baja, demostrarle de que uno sin Dios, de que usted y yo sin Dios no somos nada, de que necesitamos a Dios para ser la luz del mundo, para ser personas que seamos dignas de imitar. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Dios permitió que Israel fuera cautivo y Daniel seguía siendo fiel a Dios. Trajo un mensaje al pueblo, un mensaje de salvación. Dios le mostró una visión de lo que él iba a hacer con su pueblo. Algo el cual Dios tenía un plan con ese pueblo, pero el cual él lo había entregado por causa del pecado. Pero un hombre de Dios clamó a Dios, se humilló a Dios, oró a Dios y Dios le respondió. Tuvo misericordia del pueblo por la oración de Daniel. Usted, si busca a Dios, si ama a Dios, usted puede orar por una familia y Dios puede tener misericordia de esa familia con una oración que se haga de todo corazón. Con su oración, Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel cuando Daniel oró, le dijo: Señor, ten misericordia. Daniel se metió, alabado sea Dios. Dice Daniel 9:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel miró la condición de su pueblo, de sus hermanos, y él se compadeció de su pueblo y clamó a Dios, diciéndole: Señor, salva a tu pueblo, ten misericordia. Y él en este ayuno, en esta oración, en estos momentos de oración, pudo entender, leyendo la ley, de que el momento de su cautividad ya estaba cerca, que faltaba poco tiempo para quedar libres. Entonces él continuó buscando a Dios y Dios le trajo una revelación, una profecía, el cual es la profecía de las 70 semanas de Daniel. El Señor le dijo a Daniel
Él estaba en oración, vino un arcángel, le mostró lo que iba a pasar acerca de las 70 semanas. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Profecía de las 70 semanas habla, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, gloria al Señor, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Alabado, en esto podemos entender de que Dios le dio una promesa a Daniel, el cual era una promesa exclusivamente para el pueblo de Israel. Le dijo que en 7 años, en 7 semanas, alabado sea Dios, en esta parte de las 7 semanas, cuando hablamos quizás de una semana de días, una semana de días se refiere a 7 días, pero proféticamente se refiere a una semana de años, y una semana de años son 7 años. Y Dios le dijo 7 semanas y 7 semanas de años, y en este tiempo el Señor le dijo que iban a reconstruir el templo. Lo reconstruyeron en las 7 semanas de año, que son, creo que son aproximadamente 49 años, el cual construyeron el templo, y seguía otra promesa, el cual ellos esperaban, donde el Señor les dijo: las otras, gloria al Señor, 60 y gloria al Señor, 2 semanas, dentro de 62 semanas después de que construyan el templo, vendrá el Mesías. Lo matarán, lo van a matar. ¿Y qué pasó ahí? Dios tiene un propósito de salvación con el pueblo de Israel. Después de que pasaran las 69 semanas, Dios hizo una pausa. Abrió un paréntesis para darnos la oportunidad de salvación a usted y a mí. Dios puso ese paréntesis, esa pausa, para que usted y yo seamos salvos, para darnos oportunidad al pueblo gentil, para que usted se arrepienta, para que usted reconozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es la oportunidad que Dios nos da al pueblo gentil de salvación. Esa pausa que Dios hizo entre la promesa de Israel, abrió un paréntesis. ¿Y cuándo se va a cerrar ese paréntesis? ¿O cuándo se va a acabar esa oportunidad? Cuando Cristo venga por su pueblo, por nosotros. Y continúa la promesa de Dios para Israel. La última semana que falta, el cual es la última semana de años, 7 años de la gran tribulación, pasará esto, y Dios continúa con el plan que Dios le prometió a Daniel para su pueblo. Pero por ahora el Señor nos permitió el privilegio a usted y a mí, a todo el pueblo gentil a nivel mundial, de que el que crea en Jesús, el que lo acepte como su único y suficiente Salvador, herede la vida eterna. Alabado sea Dios. Así Dios le dio un mensaje a Daniel. ¿Pero por qué le dio el mensaje? Porque era un hombre que buscaba a Dios, que se humillaba a Dios. Pudo resistir y enfrentarse al diablo directamente cuando lo amenazó. Y así agradó a Dios. Fue fiel a Dios y Dios lo bendijo. Amén. Gloria al Señor. Así que la invitación es de que su Dios no sea solo de palabras, que sea de su corazón. Pídale: Dios, yo quiero, alabado sea Dios, que tú tomes mi corazón. Por eso Dios le dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios le reclama, como alabado sea Dios, le reclamó a Jeremías. Alabado sea Dios, glorifique el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí. Aquí en esta parte podemos ver que Dios le hace un reclamo a Jeremías, o Dios le dice: el que te creé fui yo te creé. Y así Dios te reclama hoy, jovencito, jovencita. Dios te dice: yo fui el que te creé.
Yo quiero que tú entregues mi vida, que entregues tu vida a mí. Dios quiere que usted le sirva, Dios te reclama, yo fui el que te creé, ¿por qué no me quieres servir? Sírveme, entrega tu vida, humíllate. Dios le reclamó eso a Jeremías, yo fui el que te creé. Y Dios te reclama eso a ti. No te olvides de quién es tu creador, de quién te ha dado lo que hoy en día usted tiene, de quién te ha dado la salvación. ¿Por qué usted dice, no, yo ya no quiero servir a Dios por cualquier problema o por cualquier, podríamos decir así, bobadita? Por cualquier cosita, no, yo como que me cansé, ya no quiero servir a Dios. Dios le reclama, yo fui el que te creé. Usted fue creado porque yo te hice, yo soy tu creador. ¿Por qué no me quieres servir? ¿Por qué no me obedeces? ¿Por qué no me amas? Gloria al Señor. Y si usted lee la Biblia, usted se va a dar de cuenta si obedece o no obedece a Dios. La Biblia es un espejo en el cual usted puede ver su alma. Dios te reclama hoy de que le entregues su vida, de que recuerdes quién fue el que te creó a usted y entrégale su vida, humíllate a Dios. Dios quiere servirte, Dios quiere usarte, Dios quiere que usted le sirva. Alabado sea Dios. Esto está que se acaba. Sabemos de que Cristo viene pronto. Dios quiere levantar una generación de jóvenes, de hombres que le sirvan a Dios, de que no se llenen de miedo, de cobardía, de que servirle a Dios es duro, no es fácil. Pero dice la Biblia, dice la palabra de Dios que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado de poder, espíritu de poder, de dominio propio, que en Cristo somos más que vencedores. Tenemos todas estas promesas de Dios. Entonces, ¿por qué le da miedo servirle a Dios? ¿Por qué usted no quiere servirle a Dios? ¿Por qué usted no entrega su vida por completo a Dios? ¿Por qué usted es un simpatizante? Entrégale la vida a Dios, que Dios lo que tiene para nosotros es bueno. Todo lo que Dios tiene es bueno. ¿Por qué usted rechaza lo bueno y acepta lo malo? Sea entendido, busque a Dios. No se vaya tras de las cosas de esta vida que solo le traen problemas. Alabado sea Dios. Dios trae felicidad. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Daniel, a pesar quizás de su poca edad, yo me imagino diciéndole, aconsejando al rey, diciéndole: rey, a usted le pasa esto, le pasa lo otro, porque usted no busca a Dios. Y eso le pasa a usted, todos los problemas, porque usted no busca a Dios. Busque a Dios y Dios le va a bendecir, Dios le va a usar. No, es que yo no sé ni hablar, a mí me da miedo, a mí también me da miedo, me tiemblan los pies. Pero Dios hace una obra maravillosa. Y día a día aprenderemos a hablar como el niño que va creciendo y aprende a hablar día a día. El Señor nos va a usar si nos humillamos a Dios. Alabado sea Dios. Así que le invito a colocarse de pie y que le ore a Dios ahí con todo su corazón. Dígale: Señor, que yo, alabado sea Dios, te tenga en mi corazón. Que tú seas mi Dios. Que no solo de labios diga que tú eres mi Dios, sino que pueda demostrar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, de que yo te sirvo a ti, de que tú eres mi Dios. Que yo donde vaya pueda llevar tu nombre en alto, pueda llevar el mensaje de salvación. Alabado sea Dios. Hoy en día hay muchas familias destruidas, hogares arruinados, jóvenes destruidos por la droga, por el alcoholismo. Un mundo pervertido, el cual el diablo se ha encargado de destruir la humanidad. Pero Dios nos ha puesto a usted y a mí para que llevemos el mensaje. No viva de apariencias, viva de un corazón sincero y Dios le va a usar. Alabado sea Dios. Dígale: Señor, te entrego mi corazón. Ore ahí, dígale: Dios mío, te entrego mi corazón. Toma mi corazón, cámbiame, transfórmame. Dame un nuevo corazón. Dígale ahí a su Señor: Jehová, dame un nuevo corazón. Cámbiame, transfórmame. Sácame de esta tibieza espiritual. Sácame de este conformismo. Que yo anhele servirte, que yo anhele buscar tu presencia. Gloria al Señor. Jehová Dios, en tus manos encomiendo mi vida, encomiendo la juventud.
Señor, que tú nos dirijas, Señor, para cada día dar el mensaje a tu pueblo, a los jóvenes, Señor. Tuya es la sabiduría, de ti viene la sabiduría, la gracia, la unción. Alabado sea Dios, pedimos que el poder de tu Espíritu Santo esté cada día sobre nosotros, Dios amado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravilloso el nombre del Señor. Cierre sus ojos, sigue alabando al Señor por un momento. Síguele dando la gloria al Rey.